Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. oggi vorrei approfondire la figura di San Giuseppe come padre nella tenderezza. Hoy quisiera profundizar en la figura de San José como padre en la ternura. En la carta apostólica Patris Corde pude reflexionar sobre este aspecto de la ternura, un aspecto de la personalidad de San José. De hecho, incluso si los evangelios no nos dan particularidades sobre el ejercicio de su paternidad, podemos estar seguros de que su ser hombre justo se tradujo también en la educación dada a Jesús. Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo giorno in sapienza. José vio crecer a Jesús día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Así dice el Evangelio. Como hizo el Señor con Israel, así Él le enseñó a caminar a Jesús. Lo tomaba en sus brazos. Era para Él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclinaba hacia Él para darle de comer. Es hermosa esta definición de la Biblia que nos hace ver la relación de Dios con el pueblo de Israel. Es la misma relación que creemos que se dio entre San José y Jesús. Los evangelios atestiguan que Jesús usó siempre la palabra Padre para hablar de Dios y de su amor. Muchas parábolas tienen como protagonista la figura de un padre. Entre las más famosas está seguramente la del Padre Misericordioso, narrada por el evangelista Lucas. Precisamente en esta parábola se subraya, además de la experiencia del pecado y del perdón, también la forma en la que el perdón alcanza a la persona que se ha equivocado. El texto dice así: estando todavía lejos de la casa, el hijo pecador que se había alejado, cuando estaba todavía lejos, le vio su padre y se conmovió. Corrió hacia él y se echó a su cuello y le besó. El hijo se esperaba un castigo, una justicia que al máximo le podía haber dado el lugar de uno de los siervos, pero se encuentra envuelto entre los brazos del Padre. La ternura es algo más grande que la lógica del mundo. Es una forma inesperada de hacer justicia. Es por eso que no debemos olvidar nunca que Dios no se ha asustado nunca de nuestros pecados. Metemos esto en la cabeza. Dios no se asusta de nuestros pecados. Es más grande de nuestros pecados. Es Padre, amor, ternura. No solamente de nuestros errores, de nuestras caídas, sino que se asusta por el cierre de nuestro corazón. Esto lo hace sufrir. Se asusta de nuestra falta de fe en su amor. Hay una gran ternura en la experiencia del amor de Dios. Y es bonito pensar que el primero en transmitir esta realidad ha sido precisamente José. De hecho, las cosas de Dios nos alcanzan siempre a través de la mediación de experiencias humanas. Hace un tiempo, no sé si esto lo he contado, un grupo de jóvenes que hacen teatro, un grupo de jóvenes pop que va adelante, fueron impactados por esta parábola del Padre Misericordioso y han decidido hacer una obra de teatro pop con este argumento, con esta historia, y lo hicieron muy bien. Y todo el argumento al final decía que un amigo escucha al hijo que se había alejado del padre, que quería regresar a casa, pero tenía miedo que el padre lo echase de casa y lo castigara y estas cosas. Pero el amigo le dice, el amigo Pop, le dice, envía un mensajero y di que tú quieres regresar a casa.
Y si tu papá te recibirá, que ponga un pañuelo en la ventana que tú podrás ver apenas tomes el camino final. Y así se hizo. Y bueno, la obra con cantos, bailes continuaba hasta el momento en el cual el hijo entraba en el camino final y se veía la casa. Y cuando levanta los ojos, ve la casa llena de pañuelos blancos, llena, no uno, sino todas las ventanas, 3, 4 ventanas, estaban con estos pañuelos. Así es la misericordia de Dios. No se asusta de nuestro pasado, no, de las cosas feas. Solo se asusta y tiene miedo del cerrazón. Y todos tenemos algo que resolver con el Señor. Y rendir cuentas a Dios es una cosa bella. Nosotros comenzamos a hablar y Él nos abraza. La ternura. Allora possiamo domandarci se noi stessi abbiamo fatto esperienza di questa tenerezza. Entonces podemos preguntarnos si nosotros mismos hemos experimentado esta ternura y a su vez nos hemos convertido en testigos de ella. Pensemos, de hecho la ternura no es en primer lugar una cuestión emotiva o sentimental. Era experiencia de sentirse amados, de sentirse acogidos precisamente en nuestra pobreza y en nuestra miseria, y por lo tanto transformados por el amor de Dios. Dio non fa affidamento solo sui nostri talenti, no. Dios no confía solo en nuestros talentos, sino también en nuestras debilidades redimidas, porque nuestra debilidad es redimida y Dios se confía en eso. Esto, por ejemplo, lleva a decir a San Pablo que también tiene un proyecto sobre su fragilidad. Así, de hecho, escribe a la comunidad de Corinto: para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea. Por este motivo, 3 veces rogué al Señor que se aleje de mí. Pero Él me dijo: te basta mi gracia. Mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. El Señor no nos quita todas las debilidades, pero nos ayuda a caminar en la debilidad, tomándonos de la mano. El Señor toma de la mano nuestras debilidades y cerca de nosotros, y esto es la ternura. La experiencia de la ternura consiste en ver el poder de Dios pasar precisamente a través de lo que nos hace más frágiles. Siempre y cuando nos convirtamos de la mirada del maligno, que nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu Santo la saca a la luz con ternura. Es la ternura el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Miren cómo los enfermeros y las enfermeras tocan las heridas de los enfermos con ternura para no herirlas más. Y así también el Señor toca nuestras heridas con la misma ternura. Per questo è importante incontrare la misericordia di Dio. Por esta razón es importante encontrar con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, en la oración personal con Dios, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Paradójicamente, incluso el maligno puede decirnos la verdad. Él es mentiroso, pero si lo hace es para decirnos la verdad, para llevarnos a la mentira. Pero el maligno lo hace para condenarnos. El Señor nos dice la verdad, nos tiende la mano y nos salva, pero nosotros sabemos que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. Dios perdona siempre. Fíjenlo esto en la cabeza y en el corazón. Dios perdona siempre. Somos nosotros que nos cansamos de pedir perdón, pero Él perdona siempre. Las cosas más feas. Nos hace bien entonces mirarnos en la paternidad de José, que es un espejo de la paternidad de Dios, y preguntarnos si permitimos al Señor que nos ame con su ternura, transformando a cada uno de nosotros en hombres y mujeres
capaces de amar así. Sin esta revolución de la ternura, es necesario una revolución de la ternura. Sin esta revolución de la ternura, corremos el riesgo de permanecer presos en una justicia que no permite levantarnos fácilmente y que confunde la redención con el castigo. Por eso hoy quiero recordar de forma particular a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que están en la cárcel. Es justo que quien se ha equivocado pague por su error, pero es igualmente justo que quien se haya equivocado pueda redimirse del propio error. No pueden existir condenas sin ventanas de esperanza. Cualquier condena tiene siempre una ventana de esperanza. Pensemos en nuestros hermanos y hermanas encarcelados y pensemos en la ternura de Dios con ellos y oremos por ellos para que encuentren en esa ventana de esperanza un camino de salida hacia una vida mejor. Y concluimos con esta oración. San José, Padre de la ternura, enséñanos a aceptar, a ser amados precisamente en lo que nosotros somos más débiles. Haz que no pongamos ningún impedimento entre nuestra pobreza y la grandeza del amor de Dios. Suscita en nosotros el deseo de acercarnos al sacramento de la reconciliación para ser perdonados y también capaces de amar con ternura a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en su pobreza. Sé cercano a aquellos que se han equivocado y por esto pagan un precio. Ayúdales a encontrar junto a la justicia también la ternura para volver a empezar. Y enséñales a ellos que la primera forma de volver a empezar es pedir perdón sinceramente para sentir la ternura y la caricia del Padre. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre San José como Padre en la ternura. Los evangelios no dan detalles del modo en que José ejerció su paternidad, pero podemos intuir que el hecho de haber sido un hombre justo influyó en la educación que le dio a Jesús, al que vio crecer en sabiduría, en estatura y en gracia, como dice el Evangelio. Por otra parte, Jesús usaba con frecuencia la palabra Padre para hablar de Dios y de la ternura con que nos ama. Y es hermoso pensar que el primero en transmitir a Jesús esta realidad haya sido José, que lo amó con corazón de padre. En la parábola del Padre Misericordioso, Jesús hace referencia a la paternidad de Dios, que sin detenerse en los errores de su Hijo, lo acoge con ternura y con alegría, con una actitud desbordante y gratuita de amor y de perdón, que supera toda lógica humana. Podemos preguntarnos si dejamos a Dios que nos ame con esa misma ternura, para que, llenos de su amor, seamos capaces de amar así a los demás. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los invito a acercarse a una actitud de reconciliación para experimentar la misericordia y la ternura de Dios, que nos ayuda a superar nuestras caídas, a levantarnos y a aprender a amar según la medida de su corazón paternal. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.